Bueno, vamos a continuar. Habíamos quedado con el filtro 1 y vamos a continuar mostrando la presentación. Bla, bla, bla. Habíamos determinado lo del filtro 1. Ya teníamos la respuesta del filtro 1. Ahora estamos con la entrada, la señal de entrada para el filtro 2. Podemos darnos cuenta que aquí explico esta ecuación de la señal de entrada a coseno de WT de phi, donde A es la amplitud, en este momento sería 2, coseno, WT es 200 de T, más phi sería A. A para este lado sería 4, podríamos decir que es 4 grados, ¿ya? Entonces tenemos que la frecuencia de la entrada es 200. Se considera que S es igual a JW. En todo lo que investigué, leí y demás, decía que se considerando que las señales de entrada eran de alterna, se podría determinar o se podría hacer esta igualdad. Luego esa frecuencia JW con la frecuencia de la entrada se evaluaba sobre la señal del filtro, y sobre esa señal del filtro entonces teníamos la respuesta entre amplitud y fase que nos iba a entregar ese filtro. Eso es lo que nosotros veníamos hallando aquí. Aquí tengo, en amplitud tengo 282, 885, y en fase tengo 90 grados. Luego es esa señal de amplitud y fase que me dio el filtro, traducido a la señal de salida con respuesta a la entrada, es igual a 2 por la magnitud sobre la amplitud de la señal de entrada, ya la magnitud del filtro sobre que fue calculado sobre esa frecuencia de la señal de entrada, por coseno de la frecuencia de la señal de entrada más el ángulo de la señal de entrada más el desfase o ángulo que se genera o que se calcula en el filtro. Y eso al final me va dando la señal, ¿ya? Que sería esta en grados y convertida a radianes sería 1.6061. Listo, esa sería la respuesta. Lo mismo pasaría con esta señal donde la frecuencia es de 1000 y tendría como resultado esto, ¿ya? Y con esa respuesta podríamos dar que la señal me queda de esta manera: 799, 13.37 coseno de 1000t más 16.414 grados. Tengo un ángulo de 16 grados, si no estoy equivocada aquí, sí señores, y tengo una magnitud de 399.685. Cuando yo hago la gráfica de Bode, lo único que estoy en ese preciso momento es graficando la señal del filtro en eje X de frecuencia para amplitud y para fase, lo cual me permite evaluar que las frecuencias de entrada, el valor que me da el filtro en fase y en amplitud, sea el que muestra su gráfica de Bode. Entonces, aquí teníamos que para una entrada, una frecuencia de 0.01, se debería generar una amplitud de 1 exponente a la menos 6, pero eso no está en decibeles. Entonces, para pasar eso a decibeles es logaritmo de 1 exponente a la menos 6 por 20. Eso me da 120 menos 120 negativos, que estaría aquí,
y su ángulo para esa primera señal dio 180. Entonces si nos devolvemos, ¿ya? Yo tengo una señal en amplitud de 0.01, de 1 a la menos 6 y de 179.9, que es 180 grados. Con respecto al primer trabajo que hizo mi compañero, las respuestas, aunque él lo hizo de un método y yo lo hice de otro, porque él lo hace con un método que fue el método de la web conferencia y yo lo hago con el método que es del video que entregaron en el foro. Al final nos dio lo mismo, ya verifiqué los datos. El único resultado diferente fue el ejercicio 3 en condición de la amplitud, pero en cuestión de la fase es el mismo, ¿ya? Pues entrego este trabajo, entrego la parte gráfica, lo presento como tal y aquí les presento el trabajo completo de cómo se hizo. Este trabajo sí está más detallado paso por paso, cómo se llegaron a los cálculos, de dónde me basé, los sitios donde tomé la documentación, donde me sirvieron de apoyo, hasta las calculadoras y demás, que se permitió hacer la verificación de muchos datos, por qué se tomaba esos valores, por qué se hacía de esa manera. Este es ese documento, aquí está perfectamente su evaluación. Hago la evaluación de dónde y tomé la determinación de hacer esa transformada inversa de esa señal y por qué la hice así, bajo qué concepto lo hice y todo su paso a paso hasta llegar a ella y con dónde me basé, ya, aunque la calculadora decía que no se podía hacer, ya. La determinación de amplitud y fase del filtro, las respuestas de las señales de entrada al filtro y las 3 respuestas, y al final el código en Octave, porque en MATLAB ya se venció, ya se acabó el periodo de prueba, y las gráficas que se generaron. También en el foro compartí en el foro compartí el código y el programa. Entonces ya con estos videos ya les hago entrega de todo: presentación, trabajo, videos y programa. Bueno, espero que les sea de utilidad. Cualquier corrección o algo por el estilo, pues estaré atenta a recibirlos. Ok, bueno, hasta luego.